Hola familia de FBC, una semana más de video para familias y grupos pequeños. Seguimos caminando hacia la reapertura poco a poco. En los próximos días les iremos compartiendo si podemos volver a reunirnos en persona. De todas maneras vamos a seguir proveyendo el contenido para grupos y familias. Así que si no están aquí en Lodi, no se preocupen, este sistema va a seguir funcionando para que podamos seguir siendo la iglesia juntos, podamos seguir haciendo la iglesia en línea. Hoy seguimos hablando de lo que el domingo comentamos sobre las malas ideas, ¿no? Hablamos de la unidad en la iglesia, sobre todo porque Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia en Corinto, les habla de tener unidad, y hablamos de buenas ideas, de malas ideas. Y si quieres volver al video, lo puedes ver. Tuvimos un problemita técnico que se cortó el video a la mitad, pero ya está en Facebook, en YouTube, ya está el video completo. Puedes ir a ver el mensaje si no lo viste. Pero básicamente quiero empezar haciéndote la pregunta que quizás te traiga algún recuerdo de cuando hiciste algo que realmente fue una mala idea. ¿Cuándo fue ese momento en el cual hiciste algo que en el momento parecía que era una buena idea? Porque el domingo hablamos de varias malas ideas, ¿no? Juzgar a otros, creer que somos superiores a otros, jactarnos de nuestros dones y varias ideas que eran malas ideas. Por eso quiero empezar preguntándote, ¿cuál fue una de esas malas ideas? ¿Qué recuerdas o no sé en qué momento tuviste una de esas que fueron realmente una mala idea? Yo te cuento una mía. En la escuela estábamos jugando y dijimos, ¿qué tal si nos ponemos uno de nosotros, no me acuerdo cuántos estábamos, pero uno de nosotros se pone atrás de una de las niñas, estábamos creo en tercero de primaria, cuarto de primaria, uno de nosotros se pone atrás y otra persona va y la empuja, nomás para jugar. Bueno, resultó ser una muy mala idea porque recuerdo que cuando lo hicimos, la persona a la que le hicimos esa broma cayó mal y se fracturó el brazo. Entonces algo que empezó siendo una broma terminó siendo una muy mala idea. Y yo creo que todos tenemos esas malas ideas así colosales, ¿no? Que quizás hiciste algo con una buena intención, o quizás pensaste que algo iba a salir bien y terminó saliendo muy mal. Bueno, esto es un poco lo que le pasó a la iglesia de Corinto, ¿no? Tenían muchos problemas de unidad porque estaban realmente creyendo en esos conceptos que estaban realmente equivocados, ¿no? Haciendo diferencias sobre Pablo, Apolos o el propio Pedro. Pero bueno, por eso nomás recordar, ¿no? Y quizás para los que están en Zoom al rato puedan compartir una de esas malas ideas. Y bueno, otra cosa que también quería reflexionar es que en medio de esa situación, unos dicen, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolos, yo prefiero a Pedro, yo sigo las enseñanzas de Jesús. Y el pastor Steve decía, y lo compartíamos en el domingo con los que estuvieron aquí en la iglesia, en el pasto, como le decimos ahora, ¿no? En la iglesia a las 10:30 aquí afuera. Realmente no está mal tener preferencias, ¿no? Y por eso quiero hacerte la pregunta, ¿tienes algún pastor, algún maestro espiritual, algún mentor, alguien que sigas, algún canal de YouTube que te guste escuchar, algún podcast? Porque eso está bien, o sea, incluso el pastor decía, está bien que tengas preferencias sobre un predicador o sobre otro, lo que está mal es que causemos división, ¿no? Entonces, pero si no lo tienes, te animo a buscar voces que te resulten de ayuda, que te resulten, que te desafíen a crecer espiritualmente, que te hagan crecer en la fe. Y por supuesto esperamos que todo el contenido que como iglesia estamos haciendo te ayude, te rete, te motive también a crecer. Hay una realidad que tanto en la iglesia de Corinto como hoy, y quizás no suceda tanto adentro de nuestra congregación de FBC Español, pero sí se ve y se manifiesta en la cultura y en el mundo que nos rodea, es que hay una tendencia a juzgarnos tanto, ¿no?
Y sobre todo en la iglesia. Hay una tendencia a que, estos otros están haciendo las cosas mal, o estos son así, o estos están mal en aquello, o estos no son cristianos porque hacen esto. Y a veces nos equivocamos, ¿no? A veces pensamos que estamos juzgando de una manera correcta, pero le erramos. Y juzgamos a alguien con las motivaciones equivocadas o con la información incorrecta. O cuántos de nosotros hemos dicho, no, esto es así, una diferencia sobre un tema menor, y luego nos damos cuenta que quizá teníamos una perspectiva equivocada. Y a veces juzgamos y juzgamos mal. Bueno, ese es un poco el tema, ¿no? De no juzgar a otros para que no seas juzgados, dice, lo veíamos el domingo en Mateo, lo dice Pablo. Pero hoy quiero salir un poquito de Corintios, ¿no? Estamos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Corintios, de Primera de Corintios. Pero quiero salir un poquito para hablar de otro pasaje que también nos ayuda en esto de tener la actitud correcta. Y lo voy a leer de Lucas capítulo 18. Hay una historia muy, muy bonita que habla de el fariseo y el publicano en los versículos 9 al 14. Y básicamente es una historia que creo que es relevante hoy porque algunos de nosotros estamos como que en esta actitud de que nosotros somos los que tienen la razón. Y siempre que las aguas se dividen, siempre que las cosas se complican, siempre que hay temas candentes, tendemos como que a polarizarnos o a ir a nuestro rincón y quizás empezamos a justificar nuestra actitud y empezamos a ver al otro como el que está equivocado y podemos llegar a hacer lo que está haciendo el fariseo en este pasaje de Lucas 18, versículos 9 al 14. Se los voy a leer para que meditemos un poquito en eso. Dice, a unos está hablando Jesús, ¿no? Está diciéndoles parábolas y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y quizás seamos tú y yo hoy esos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y está Jesús hablando, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y eso hoy quizás sea algo que muchos de nosotros estamos viviendo. Quizás te encuentras en esa posición de decir, yo le doy gracias a Dios que no estoy haciendo lo que hacen estas personas que protestan, o lo que hacen estas personas que vandalizan, o lo que hacen estas personas que se quejan de los que vandalizan. Sea donde sea que tú te encuentres, en el lugar que sea donde tú te encuentres, quizás te creas más que otros. Y esa es una de las malas ideas del domingo. ¿Qué es lo que está diciendo el publicano acá? Gracias que no soy como los demás. Ni aún como este publicano que tengo al lado. Gracias que no soy como él, dice el fariseo. Qué fuerte, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y entonces Jesús cambia el enfoque, dice, les está diciendo las parábolas, pero le dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí, yo un pecador. Qué actitud diferente que tenía el publicano, ¿no? Una persona que no tenía las cosas todas resueltas, una persona que su profesión era, en cierta manera, ver cuánto podía apretar sin que los demás colapsaran para sacar el mayor provecho y poder sacar una mayor ganancia. Una persona que la sociedad tenía como una persona despreciable. Dice, sé propicio de mí, que yo sé que soy un pecador. Y el otro dice, qué bueno que yo no soy como este gentil y publicano. Y entonces Jesús le dice, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el que se cree justo, resulta que no es justificado en los ojos de Jesús, sino que el que se asume y se sabe pecador, y que ni siquiera se siente digno de ir y sentarse ahí al frente, sino que desde lejos se golpea el pecho y dice, Señor, sé propicio de mí. Ayúdame porque yo sé que yo soy un pecador. No es que te doy gracias por no ser como la chusma, diría el
el Chavo del Ocho, ¿no? La Chilindrina. Creo que es la Chilindrina la que dice chusma, ¿no? No sé cómo está. No, es Kiko, no sé. Pero me acuerdo que es en el Chavo del Ocho. Pero no, es la mamá de Kiko, que le dice, no te juntes con esta chusma, ¿no? Bueno, algo así es lo que está diciendo el fariseo, ¿no? Y Jesús le dice, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, y esto por eso es una mala idea creerse más que los demás, lo dijimos el domingo, puedes ir de vuelta al video a ver el mensaje del domingo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la verdad es que hay mucho para aprender en torno a esto de lo que se está viviendo en nuestra cultura y de toda la reconciliación que hace falta en todos los sentidos. En el sentido, hay tanto en lo que estamos entre la espada y la pared y nos han orillado a esta perspectiva de nosotros versus ellos. Y como cristianos creo que estamos llamados a buscar la tercera opción. Creo que estamos llamados a buscar siempre, no perder nuestras convicciones, porque no se trata de nosotros o ellos, sino se trata de buscar el camino del amor, el camino de la cruz. Y creo que esa es, sin lugar a dudas, la tercera opción. De hecho, hay un libro que se llama The Third Option, que habla exactamente de eso. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios con el corazón del publicano, con el corazón del ministerio de la reconciliación. Otro pasaje que podríamos hablar en este sentido es Romanos 12, pero ese se los dejo de tarea. Y para terminar, para dejarles algo con qué masticar todo esto y quizás poder dialogarlo, platicarlo, todo esto tiene una raíz de juzgar al otro como inferior, como diferente, ¿no? Sea que sea el bando donde uno se encuentre. Y quizás algo para hablar en familia es, ¿cómo es esto de lo que dice Pablo en Filipenses, en Romanos, que dice que tengamos un juicio correcto, atinado, que nos veamos a nosotros mismos con un valor que no esté por encima de los demás? Pablo dice en Filipenses que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo podemos vivir eso? ¿Cómo podemos expresar eso en nuestra vida cotidiana? ¿Qué puedo hacer el día de hoy, esta semana, para mostrar o para experimentar, para vivir, para evidenciar que mi prójimo me importa? Y en eso vamos a encontrar la unidad, que es el tema de esta semana, unidad esencial. Vamos a encontrar unidad en la iglesia, vamos a encontrar unidad en casa, vamos a encontrar unidad en el lugar de trabajo. Porque de verdad, lo que hace falta, sin lugar a dudas, para abordar todos estos temas tan complejos que estamos enfrentando, es el amor de Cristo. Es la gran comisión de ir y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, pero es el gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano como a nosotros mismos. Entonces vamos a dejar de juzgar, entonces vamos a dejar de ver al otro como el problema y vamos a ver al otro como la oportunidad de amar. Vamos a ver al otro como la oportunidad de ejercitar quizás la paciencia, quizás la compasión. Quizás lo que el otro nos brinda es la oportunidad de perseverar en nuestra fe, de mostrar amor aún a los que se nos oponen, aún a los que nos critican, aún a los que nos ofenden, aún a los que en su pecado o en su dolor hacen algo en contra de nosotros. Así que ahí está, unidad esencial. El tema de 1 Corintios 3 y 4 que vimos el domingo, y con este complemento de ese pasaje tan
tan importante que habla de nuestro corazón, de cómo nos acercamos al Señor en Lucas 18 y Romanos 12, para que lo lean ustedes. Romanos 12 es un capítulo hermoso, sobre todo los versículos del 3 al 8 les van a dar la pista en torno a esto de considerarnos a nosotros de la manera correcta y de no tener un juicio de nosotros que exceda el que Dios tiene de nosotros, que no nos veamos como el centro del universo, que no tengamos, como me gusta a mí, que un profesor nos decía en el seminario, que no tengamos visión de ombligo, o sea, que no estemos mirando para adentro todo el tiempo, sino que estemos mirando cómo puedo servir, cómo puedo bendecir a la comunidad. Nos vemos a los que quieran, a los que gusten en el Zoom hoy a las 7. Les cuento ahí, vamos a estar festejando el cumple de Vale vía Zoom, así que los que se puedan sumar, ahí estaremos. Y nada, los veo el domingo, los que puedan y quieran y se sientan en condiciones de venir, 10:30 de la mañana, se pueden quedar en el coche, se pueden quedar en las sillas, traigan su propia silla, va a estar al aire libre, lo hemos venido haciendo así. A las 10:30 traducimos el mensaje a español. Y si no, nos seguimos viendo en la iglesia en línea a las 11 de la mañana en YouTube, en Facebook y en el sitio web. Bendiciones, nos vemos pronto.